Bueno, vamos a comenzar con el análisis de la función exponencial, ¿sí? Acá tengo la función y igual 2 por 3 a la x menos 1, ¿sí? Esta es mi función exponencial. Y para poder analizarla, lo primero que yo tengo que encontrar es el conjunto de ceros. Nosotros lo veníamos graficando con la tabla de valores e interpretando las condiciones que se presentaban en la función. Pero no siempre podíamos obtener el corte con el eje x, ¿sí? El corte con el eje x lo puedo obtener solamente si igualo la función a 0, es decir, f de x igual 0, ¿no? Entonces, cuando yo igualo la función a 0, me encuentro con un problema. ¿Dónde está el problema? En que tengo la x en el exponente. Entonces, acá es donde yo tengo que empezar a relacionar la ecuación exponencial o la función exponencial con lo que son los logaritmos, ¿sí? La única manera en la que tengo de bajar el exponente, ¿sí?, que se me presenta es con el logaritmo. Entonces, vamos a las propiedades de los logaritmos. Hay varias propiedades, ¿sí? Yo acá les voy a nombrar solamente 5, de las cuales solo vamos a utilizar 3, ¿sí? Por ejemplo, tengo el producto de dos funciones de logaritmos, ¿sí? Me va a quedar el logaritmo de a más el logaritmo de b, es decir, se transforma en una suma y se separa. El logaritmo de a dividido b se transforma en una resta y se separa. El logaritmo de a a la n, fíjense que esta n puede ser un exponente o también puede ser la x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente? El logaritmo me permite bajarlo, es decir, yo voy a bajar esto adelante y me va a quedar de esta manera. Por lo cual esta propiedad a mí me sirve. Después tengo una propiedad que se llama cambio de base, ¿sí?, que es para poder calcular obviamente el logaritmo, el resultado del logaritmo con la calculadora. Y después tengo otra propiedad en la cual la base y el argumento son iguales, me da 1. Es decir, estas tres propiedades que están acá son las que nosotros vamos a utilizar para poder resolver esta ecuación que está acá, ¿sí? Entonces, estas tres propiedades las vamos a utilizar acá. En realidad, no siempre vamos a usar las tres, pero en este caso sí vamos a usar las tres. No vamos a usar estas dos por ahora, solamente estas tres propiedades. Bien. Entonces, como dijimos, igualo la función a 0. Al igualar la función a 0, comienzo a despejar. El 1 que está restando pasa sumando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Bien, ahora, acá es donde me surgió el problema, porque yo tengo que bajar la x, sí o sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar el logaritmo en base 3. Existe una propiedad, ¿sí?, en las ecuaciones que me permite a mí agregar el logaritmo a ambos lados de la igualdad. A ver, me permite agregar cualquier operación. Por ejemplo, si agrego más 2 de este lado y más 2 de este lado, no estoy alterando la ecuación. Se llama propiedad uniforme, ¿sí? Esa propiedad me permite agregar operaciones a ambos lados de la igualdad y que ésta se siga manteniendo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa agregar a mí ahora? El logaritmo. ¿Por qué me interesa agregar el logaritmo? Porque hay una propiedad de los logaritmos que me permite bajar el exponente, ¿sí? Bien. Entonces, agrego el logaritmo. ¿Qué logaritmo voy a agregar? Y el logaritmo en base 3. ¿Por qué en base 3? Porque el argumento es 3. Entonces, esto me va a permitir que esto se cancele y se transforme en 1. Porque tenemos una propiedad que dice que si la base y el argumento son iguales, me da 1. Entonces, agrego el logaritmo en base 3. ¿Sí? Esto es base, esto es argumento. Como yo tengo un 3 acá, le agrego base 3 para que este se transforme en argumento y esto sea la base, ¿no? Voy a bajar el exponente y si ustedes se fijan me queda x por propiedad de los logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 3 de 3. Como son iguales, los puedo cancelar. Y fíjense acá, logaritmo de 1/2 en base 3. ¿Y eso qué puedo hacer? Cambio de base. Logaritmo de a, b, sería logaritmo de a dividido el logaritmo de b. Entonces esto lo hago en la calculadora. Log de 1/2 dividido log de 3. Y ahí obtuve el valor, ¿sí? Bien, esto sería para encontrar el conjunto de ceros. ¿Qué es lo que me estaría faltando? La ordenada al origen. Para encontrar la ordenada al origen es mucho más sencillo porque lo que tengo que hacer es reemplazar a la x por 0. Entonces, reemplazo a la x, ¿sí?, de la función. La función es esta, entonces voy a reemplazar a la x por 0. 3 a la 0 es 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Entonces acá me queda el conjunto de ceros y la ordenada al origen de la función, ¿no? Entonces, con esto yo ya la puedo
graficar y terminar, ¿sí?, de analizar. Necesitaba sí o sí el conjunto de ceros para poder marcar ese punto de quiebre de la positividad y negatividad. La ordenada al origen normalmente se podía obtener mediante la tabla de valores, porque cuando la x la reemplazaba por 0, justamente obtenía la ordenada al origen, ¿sí?